Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Yo soy Juan Antonio Castro, este es Altmedia y estamos en una nueva jornada de entrevistas. Después de un tiempo volvemos con este formato de entrevistas mano a mano. Tenemos del otro lado a un invitado de la casa, que ya lo hemos tenido más de una vez, Emanuel Rincón, que ha publicado recientemente su nuevo libro, El Decálogo del Hombre Igualitario, que es una novela. Así que bueno, vamos a estar comentando un poco el libro y algunas cuestiones de actualidad. ¿Cómo estás, Emanuel? Te saludo desde acá, desde Argentina. Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Bueno, lo tenemos ahí del otro lado, que estás en Miami. Sí. Sí, sí, estoy en Miami, ahí atrás, ahí, los edificios esos que ves allá atrás, ahí está el Miami Heat Arena. Y bueno, claramente el fondo es mucho más lindo que el tuyo. Ahí me dicen si puedes subir un poquito, no sé si tu Al audio. micro. Sí, se escucha muy bajo. ¿Escuchan bien ahora? Ahora sí, mucho mejor. Ok. Mucho mejor. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco cómo surgió la idea de escribir una novela, si teniendo en cuenta que por ahí tus últimos trabajos eran más enfocados a la actualidad de América Latina. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir una novela y en este caso una novela distópica? Juan, pues yo siempre fui más, quizás más novelista que periodista. De hecho, empecé a escribir novelas desde que tenía como 15, 16 años, pero en los últimos años quizás motivado todas las crisis políticas que se han desatado en América Latina, incluyendo las de Venezuela, que fueron como las que me, me hizo de cierta forma tomar un poco más el rol de cierta forma de periodista, pero también de opinar sobre todo de todo lo que ha estado ocurriendo y cómo ha ido esta intromisión absurda del marxismo en América Latina, en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, yo lo he comentado en otras ocasiones que realmente lo que pasó en Venezuela fue catastrófico y Venezuela es, aunque lamento mucho decirlo y suena muy pesimista, pero yo considero que ya Venezuela es prácticamente una causa perdida. Es muy, muy difícil recuperar un país en las condiciones que está en Venezuela. Y pues yo evidentemente luego por las persecuciones del régimen y todo lo demás tuve que salir de Venezuela. Estuve viviendo en Argentina, perdón, en Colombia, estuve viviendo en Perú, estuve en Nueva York, finalmente me establecí aquí en Miami y digamos el mundo actual pues realmente está pasando por tiempos sumamente difíciles donde los sistemas totalitarios cada vez aumentan cada vez más y tienen para ser más legitimidad en la comunidad internacional. Y todo este análisis me llevó a entender que pues realmente si nosotros permitimos, hablo de nosotros, hablo de las personas con ideas liberales, libertarias, conservadoras, como los quieras llamar, personas que no han sucumbido ante los postulados del marxismo, permitimos que Estados Unidos se pierda, digamos, el resto de la civilización occidental va a caer en picado, o sea, va a ser un efecto dominó. Entonces creo que es bastante importante, de cierta forma, digamos, sumar esfuerzo en lo que está pasando en Estados Unidos y escribir esta novela es eh, una especie de alerta o tratar de alertar, digamos, con una historia distópica lo que podría ocurrir de seguir fomentando ese igualitarismo forzoso entre las personas. Bueno, cuando hablamos de utopía, hablamos de un mundo perfecto, sí, que solamente existe en la cabeza de algunos ideólogos. Cuando hablamos del género distópico, sí, ya sea Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, hablamos de un mundo distópico que pareciera imposible de cumplirse. Pero como estos tres libros anteriores que mencionamos, estas novelas, en su momento parecían una locura, parecían algo realmente imposible de cumplirse, pero vemos que siempre la realidad termina superando a la ficción y hoy esos escenarios no parecen tan lejanos. ¿Crees que puede pasar lo mismo en un futuro no muy lejano con tu novela, que está ambientada en el año 2040, si no me equivoco, es decir, dentro de no mucho tiempo? Fíjate, yo empecé a escribir la novela antes, eh, perdón, iniciando la pandemia, aproveché el encierro y empecé a imaginar y a desarrollar esta historia. Y cuando la empecé a escribir hubo ciertas cosas que yo estaba narrando y que consideraba que podían ocurrir, pero que quizás ocurrirían en las próximas 3 décadas aproximadamente. Y la pandemia aceleró absolutamente todo esto y ya hay cosas que
de cierta forma narrada con un poco de ironía en el libro y que parece que ya se están cumpliendo. Entonces, pues es realmente un poco catastrófico cómo nuestra civilización occidental ha ido cayendo en estos dogmas absurdos. Y como te digo, digamos, las agendas internacionales y las agendas progresistas, etcétera, que cada vez buscan igualar a las personas por la fuerza, parece que ya son cada vez más una realidad, y hay cosas que parecen chistes, que parecen cosas absurdas, hasta incluso hombres convertidos en mujeres compitiendo contra mujeres y son los ganadores. Entonces el chiste de que ahora el patriarcado gana, o sea, en fin, todo se ha convertido en una parodia de la realidad. Todo esto parece un episodio de South Park o de Family Guy o cualquier cosa. Es decir, nos hemos convertido en un chiste como civilización, y básicamente pues a todo esto apunta también en parte la novela. ¿Crees que los escenarios de crisis generan una oportunidad para los estados para poder avanzar sobre las libertades individuales? En este caso la pandemia, pero no solamente la pandemia. Puede ser una guerra o cualquier otro escenario, un desastre nuclear. Sí, fíjate que eh, hay cosas que yo estaba analizando sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, cuando durante los últimos 2 años solamente hemos escuchado COVID, 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 y cada vez más atropellos de las libertades individuales, y hemos visto entonces artículos de opinión en los principales diarios del mundo, en el New York Times, Washington Post, etcétera, publicando cosas como que quizás el autoritarismo no es tan malo porque permitió a China tener un menor índice de muertos con la pandemia, todo este tipo de cosas. Además de eso, confiando en los números de un sistema dictatorial y sin prensa libre como de China, lo cual es completamente absurdo. Pero el caso es que la narrativa a favor de los autoritarismos estaba avanzando, y ahora con la invasión de Putin a Ucrania, parece que eso se ha paliado un poco. Es decir, ahora como que los occidentales están redescubriendo otra vez, sí, el autoritarismo es malo porque puede permitir a un grupo de personas o a una sola persona o a un país, etcétera, atropellar, invadir otro país, etcétera, porque sencillamente pues no tienes ningún control ciudadano. Entonces, yo pienso que, digamos, lo de Putin ha sido un absurdo error para su propia causa. Es decir, yo creo que si los autoritarios querían seguir implantando sus sistemas autoritarios, digamos que la invasión que ahora ha hecho Putin contra Ucrania le ha quitado muchos argumentos, y lo que ha hecho más bien es darle a las democracias occidentales, digamos, como esta excusa de, bueno, vamos a unirnos, vamos a reforzar la OTAN, tenemos que estar ahora más fuertes, tenemos que estar unidos, pero entonces va a depender también de nosotros los ciudadanos de ponerle un freno, porque evidentemente sabemos que en las principales democracias occidentales hay una agenda absurda por implantar estas vertientes marxistas de nuestras sociedades. Entonces, nosotros tenemos que tratar de aprovechar, de meternos en estos dos conflictos, en estas dos grandes guerras que se han producido en la humanidad en los últimos años, que es tanto el COVID como la invasión de Rusia y Ucrania, para evitar que crezca el autoritarismo, pero a su vez también evitar que estos postulados progresistas sean aplicados por la fuerza en nuestras sociedades. ¿Y crees que la sintomatología o los inicios de aquello que expresas en tu novela de un futuro totalitario para Estados Unidos ya están presentes en el país, los gérmenes? Sí, o sea, mira, lo más catastrófico que hay hoy en día en Estados Unidos es el adoctrinamiento en las escuelas y universidades. O sea, aquí hay pools. Por ejemplo, hay un pool en la Escuela de Arte de Harvard donde el 98% de los estudiantes de la Escuela de Arte de Harvard se consideraban liberales, pero no liberales en nuestro sentido latinoamericano, Liberales. sino progresistas, progressive, que son los liberales americanos. Y solo el 1% se consideraba conservador. Esto es un número que parece absurdo, pero es realmente así. En las escuelas vemos todo este tipo de la teoría crítica de la raza, de las teorías de género. Hay un montón de cosas, hay un montón de luchas. Aquí en Florida le cayeron encima a DeSantis por tratar de frenar la implementación de un pensum escolar para niños de 5 años, donde ya les empiezan a hablar de sexo y de género y de miles de cosas, que es totalmente absurdo. ¿Tú por qué le tienes que empezar a hablar a un niño de 5 años sobre sexualidad? Entonces ya hay evidentemente una disputa bastante fuerte
con los padres por parte del Estado para tratar de imponerles ciertas ideologías. ¿Y a qué conduce todo esto? Pues todo esto termina conduciendo siempre a que haya una disputa familiar. Cuando tú tienes a niños y les empiezas a inculcar ciertas cosas contrarias a los que sus padres le quieren fomentar en sus hogares, evidentemente esos niños van a crecer rebelados contra sus padres, es decir, rebelados contra el sistema familiar. Y eso va a generar muchas fisuras en las familias americanas, y eso evidentemente también va a generar personas más débiles mentalmente, personas más necesitadas de un Estado, personas evidentemente más proclives a ese discurso victimista y una sociedad totalmente rota y corrompida. Y eso evidentemente va a degenerar en un sistema donde cada vez el Estado va a tener más poder sobre los ciudadanos. ¿Crees que Estados Unidos, como mencionan algunos analistas, corre el riesgo de desembocar en una especie de guerra civil, teniendo en cuenta que cada vez estados como Florida o Texas y se empiezan a diferenciar más de otros estados en cuanto a sus políticas o en cuanto al modelo de país que quieren? Mira, yo no estaría muy seguro, la verdad es bastante como aventurado decir algo así, pero sí leí, no recuerdo ahorita el nombre de un historiador que predijo que probablemente en los próximos años veríamos un intento de separación por parte de Texas o incluso de Florida. Yo no sé, yo no lo veo posible. La verdad, si me lo preguntas hoy mismo, yo no lo veo posible. Pero yo pienso que tampoco lo podemos descartar. Es decir, realmente hay una fisura muy grande en la sociedad americana. Si tú comparas los estados del sur con los estados del norte, parecen mundos completamente distintos. Es decir, la gente aquí, tú viviendo aquí en Florida, cuando viene alguien del norte, tú te das cuenta de inmediato que es del norte por su forma de vestir, por su postura, por su forma de hablar. Es decir, es demasiado notorio. Y digamos, el conservadurismo, lo que se denomina aquí en Estados Unidos como la derecha, digamos, ha calado más en estos estados. Entonces tú sí hay una visión completamente distinta. Tú ves mucho más el declive de la sociedad americana cuando viajas a New York, o cuando viajas a Portland, a Oregon, cuando viajas a Seattle, cuando viajas a esas ciudades del norte que están totalmente contaminadas del progresismo, y ves homeless en la calle sin parar, ves la basura, los sistemas de transporte completamente deteriorados. Es decir, hay realmente una guerra cultural muy grande en Estados Unidos, pero de momento yo no me atrevería a vaticinar que se podría producir una guerra civil, pero tampoco lo podemos descartar. ¿En qué te inspiraste? ¿En qué autores? ¿En qué libros? ¿Y en qué fenómenos de la realidad para poder escribir esta novela? Mira, evidentemente el punto de partida de toda novela distópica siempre es Orwell. Yo la primera vez que leí a Orwell tenía creo que 16, 17 años, quizás un poco más, no recuerdo que el primer libro que leí él fue Animal Farm, después evidentemente leí 1984 y después empecé a leer casi todos sus ensayos que realmente son geniales. Y bueno, desde que leí a Orwell, pues siempre tuve esa idea de escribir una novela distópica, de narrar el totalitarismo moderno. Evidentemente, habiendo crecido en Venezuela, pues también tienes demasiadas visiones personales de cómo operan estos sistemas totalitarios, y siempre fue como que una motivación especial. Yo hace como 6, 7 años había escrito también otra novela distópica que todavía está inédita. He intentado releerla, quisiera publicarla pronto, pero siempre he tenido como esta iniciativa de narrar la decadencia humana a través de una novela y tratar de cierta forma de crear alertas para nuestras sociedades. ¿Y cómo ves hoy a las sociedades latinoamericanas? ¿Sí? Teniendo en cuenta que en estos últimos tiempos hubo avances importantes, hubo elecciones legislativas hace poco en Colombia y pareciera que no solo que estamos volviendo a los tiempos del Foro de San Pablo, sino que el Grupo de Puebla está recargado, es decir, tiene todavía una agenda más grande y más ambiciosa. Bueno, es que nosotros vivimos en América Latina en loops eternos. Es decir, en Ecuador celebramos porque había ganado Lazo, pero Lazo lo primero que hace al llegar a poder es dictar un poco de medidas colectivistas que a mí realmente me impresionaron y no me gustaron en lo absoluto. En algunos países parece que avanzamos un poco, es decir, las últimas elecciones en Argentina, bueno, sí gana un asiento Milei, gana Pérez, etcétera, ganamos un poco de aire, pero después vamos a las elecciones generales y salimos derrotados
nuevamente. En Brasil, pues, está casi que cantado que Lula va a volver al poder. En Colombia es muy probable que gane Petro. Entonces, realmente, pues, la situación en América Latina es muy difícil. Eh, es, es muy difícil combatir el relato de la izquierda victimista porque pues nuestras sociedades en América Latina todavía tienen una alta tasa de pobreza y cuando hemos sido gobernados por el centro, la gente en vez de entender que es el Estado precisamente lo que está entorpeciendo nuestro desarrollo, considera que necesita más Estado y más socialismo y más repartición de riquezas para solucionar sus problemas. Entonces, fíjate, lo que pasamos nosotros en Venezuela es lo que está pasando actualmente en Colombia. En Venezuela siempre hubo una especie de lucha entre el centro y la centroizquierda. No había una izquierda tan radical, entonces siempre fue una especie de lucha entre centroizquierda y la izquierda, o una izquierda medio centrada, algo no muy radical. Pero al centro siempre le decían que era la derecha, y la derecha en Venezuela nunca ha existido, en Venezuela nunca ha habido economía de mercado, en Venezuela siempre ha habido un proteccionismo absurdo. Y es eso precisamente lo que está ocurriendo hoy en Colombia. En Colombia tildan graciosamente a Uribe y a Duque de ser prácticamente ultraderecha, y estos tipos están más cerca de la centroizquierda que ser realmente de derecha. Es decir, en Colombia no hay libre mercado, en Colombia hay un montón de impuestos absurdos, en Colombia hay realmente bastante política socialista, pero entonces la extrema izquierda cataloga ese centro como si fuera la extrema derecha y se hace entonces una batalla en el poder entre el centro, la centroizquierda y la extrema izquierda. Y dentro de esa lucha, pues como esas políticas centristas realmente no terminan de solucionar los problemas, porque no terminan de darle a las personas las oportunidades que necesitan, entonces calza el discurso de la extrema izquierda y es cuando llegan los Hugo Chávez y los Petro al poder. ¿Y el fenómeno de Biden en Estados Unidos ha tenido influencia en estos procesos en América Latina? ¿O, como dicen no pocos analistas, Estados Unidos ha perdido mucha influencia en América Latina frente a otras potencias? Sin duda ha perdido influencia, yo lo veo más desde un punto de vista económico que político, porque la influencia cultural sigue estando allí. Y de hecho, yo pienso que el fenómeno Biden más bien ha sido pues catastrófico tanto para los demócratas como para esos centroizquierda a nivel latinoamericano y español, porque Biden pues es un completo desastre, todas las encuestas lo desaprueban, incluso los americanos están sumamente arrepentidos de haberlos elegido, pues cada vez salen más pruebas de que muchas de las cosas que Trump denunció eran ciertas y toda esa censura absurda de las Big Tech y etcétera. Entonces, yo creo que sin duda alguna, pues dentro de unos meses van a haber midterms aquí en Estados Unidos. Seguramente los republicanos van a volver a ganar el Senado y espero que también la Cámara del Congreso. Y sin duda alguna en el 2024, ya sea Trump o DeSantis o algún otro candidato conservador, yo creo que evidentemente los demócratas van a perder el poder. Entonces, no sé realmente qué favor le hicieron a la izquierda, si hicieron una mega conspiración para sacar a Trump del poder. No hablo precisamente de que haya habido un fraude electoral, pero sí evidentemente manipularon la opinión pública y manipularon el sistema electoral con propaganda y censurando en los medios de comunicación y censurando información, que termina siendo prácticamente lo mismo. Y le salió todo mal, porque pues Biden es una persona que en su, con su capacidad senil, que evidentemente no tiene las potestades para manejar ni siquiera una junta de condominio, mucho menos el país más importante del mundo, pues lo que ha sido es sencillamente entorpecer la causa demócrata todavía más. ¿Crees que solamente este tipo de problemas se los podemos achacar al Estado, o en el caso de Estados Unidos también hay otros intereses que tienen que ver por ahí con corporaciones, teniendo en cuenta que, bueno, en Estados Unidos la mayoría de los medios son privados y son ellos los que, por ejemplo, estuvieron censurando y borrando todo el contenido relacionado con Hunter Biden, que hoy, 2 años después, está saliendo a la luz? O sea, ¿por qué crees que se da esta especie de colusión entre grandes empresas y grandes corporaciones con el Partido Mira, Demócrata? ese es un tema bastante interesante y bastante también difícil de explicar. Fíjate que este tipo de Estado, lo que se ha configurado como el Estado demócrata hoy en día, es lo más parecido a un Estado fascista. En el Estado fascista, donde
presidía Mussolini, pues las grandes corporaciones estaban aliadas con el Estado y de cierta forma las grandes corporaciones seguían las pautas y las órdenes del Estado, es decir, el Estado no las expropiaba directamente, no poseía directamente los medios de producción, pero las empresas estaban sometidas a los designios del Estado, que esas básicamente los principios de una economía fascista. Entonces, en ese sentido, ¿por qué estas grandes élites empresariales han decidido aliarse con el Partido Demócrata? Son, digamos, es un poco difícil de entender, pero yo considero que uno de los puntos más primordiales es que cuando los grandes medios, digamos, cuando las grandes empresas y digamos ya los grandes medios de comunicación tienen vamos a decir, un monopolio sobre ciertos nichos de mercado, entonces la forma más fácil de eliminar tu competencia es teniendo un Estado grande que empiece sencillamente a regular y a destruir tu propia competencia. ¿Cómo destruyes la competencia? Bueno, es muy difícil sacar adelante una empresa o competir con grandes empresas ya establecidas si el Estado te está poniendo enormes trabas burocráticas y se está poniendo una enorme cantidad de regulaciones e impuestos. No es lo mismo para el Amazon de Jeff Bezos pagar 1, 2, 10, 50, 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, qué sé yo, en impuestos, a que tú seas un empresario pequeño y el Estado te empiece a castigar con 40, 50, 60% de tus ingresos. Eso hace que sea muy difícil competir. Entonces, si lo vemos por el lado económico, esa puede ser una de las razones. Ya si vemos desde otro punto de vista, el lado ideológico, también habrá que analizar por qué suceden todas estas cosas. Pero fíjate que ahí vamos entonces de nuevo a la parte educativa. Había una intromisión gigantesca en universidades y la mayoría de personas que está saliendo de estas universidades y que luego va y ocupa cargos públicos tanto dentro del Estado, lo que llaman aquí el Deep State, y también dentro de esas grandes empresas y medios de comunicación que tienen una influencia en la sociedad americana, están totalmente contaminadas de progresismo. Y eso es evidentemente lo que ellos luego, desde sus posiciones de poder, intentan transmitir a la sociedad. Sí, bueno, de hecho la revista Time, poco tiempo después de que Trump dejara el poder, reconoció en su tapa y en uno de sus principales Sí. artículos esta especie de conspiración, ¿sí? Sí. Para, Se para reunieron y sacar estaba a Trump. Zuckerberg y estaba Dorsey, estaban los principales jefes de las Big Tech y estaba gente bastante influyente que estaban conspirando para literal sacar a Trump del poder. Sí. ¿Y qué crees que está pasando en las universidades? Bueno, ahora el otro día vi una charla que intentó dar John Mearsheimer, que es un analista geopolítico muy reconocido en Estados Unidos, el cual hace más de una década viene prediciendo el conflicto con Rusia, ¿no? Por Ucrania, y es bastante crítico de la postura de Estados Unidos y cree que esto era algo a evitar, pero ahora se lo está tildando de una especie de defensor de Putin, de prorruso, cuando claramente no es esa la postura que tiene. Y el otro día hace una semana, en una charla que quiso dar para estudiantes universitarios, le empezaron a tirar cosas, fue imposible que hablara. También pasó con Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos, un montón de polemistas por ahí del lado conservador de Estados Unidos, donde es imposible siquiera que pongan un pie en las universidades. Es decir, no es que se genere un clima de debate acalorado, sino que en muchos casos ha habido hasta incendios, tienen que irse custodiados Sí. por decenas de policías. ¿Crees que eso es el principio de la muerte, por así decirlo, de la libertad de expresión de Estados Unidos? ¿Que puede darse un escenario parecido al de tu libro? Mira, fíjate, su tesis también es una tesis que ya venía defendiendo desde hace mucho tiempo Kissinger. Kissinger escribió un artículo en el 2014 en el Washington Post y decía que Ucrania debía permanecer como un Estado neutral. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay demasiados aristas y hay demasiadas cosas que hay que separar, porque digamos, la gente, digamos, se ha ido totalmente a los extremos. Estamos completamente de acuerdo de que de nuestra parte, pues aborrecemos el progresismo, todos sus postulados, todas las cosas que quiere vendernos el World Economic Forum. A mí, si yo miro la figura de Zelensky como una figura que yo quisiera apoyar para presidente de mi nación, o que incluso yo me voy a presentar a su favor, etcétera, o hablar a favor de él en unas elecciones, evidentemente no lo va a hacer. Pero no es que por eso entonces vamos también digamos, defender que Putin haya iniciado una guerra contra Ucrania y esté matando miles de ucranianos porque sencillamente quiere expandir su territorio. Ahora, ¿qué pasa?
con todo este tema de la OTAN y todo lo demás, es cierto, para mí no queda la menor duda de que Ucrania debe mantenerse como un estado neutral. ¿Qué pasa? Desde hace muchos años, Ucrania y bueno, Zelensky, desde que asumió el poder, ha intentado aliarse a la OTAN, pero la OTAN en muchas ocasiones, digamos, le ha dado la espalda de cierta forma, ha dicho que no quiere, digamos, que Ucrania se meta, precisamente evitando este conflicto, porque sabían lo que podía ocurrir. Pero ¿qué pasa? Putin desde el 2014 ya había invadido Crimea y Putin, digamos, en Rusia, otra cosa que tenemos que entender es que los rusos tienen una mentalidad completamente distinta a nosotros los occidentales. De hecho, los últimos polls que salen de Rusia dicen que la mayoría de los rusos apoyan la invasión de Ucrania, porque los rusos tienen esta especie de sentimiento de que ellos son o que ellos deberían ser la potencia mundial y que ellos deberían ser los dueños de Europa. Entonces, allá se ha vendido este discurso de que la gran Rusia tiene que volver a ser reunificada, de que entonces Rusia tiene que volver a expandir su frontera y esto evidentemente no acabaría en Ucrania. Se han cometido errores sin duda alguna, de eso no hay ninguna duda. Ucrania lo mejor que podría hacer es mantenerse como un estado neutral, pero fíjate, ya Zelensky dijo, sí, bueno, ok, nosotros no vamos a ingresar a la OTAN, pero la invasión rusa sigue en pie, porque sencillamente esto de Putin ha sido utilizado como una excusa para ingresar en Ucrania y quizás si llegan a tomar Ucrania van a querer expandirse a otros territorios. No sé si Polonia, no sé si Georgia, no sé cuáles otros estados van a querer aterrorizar después. Pero como te digo, es un tema muy complejo, es un tema, digamos, tendríamos que hablar por horas para explicar todas las aristas del conflicto entre Rusia y Ucrania. También es un conflicto que tiene cientos de años, entonces es un poco difícil, pero tratando de resumir, sin duda, tiene toda la razón, Ucrania debe quedar como un estado neutro, no debería irse ni a Europa ni hacia Rusia y ojalá espero que encuentre una solución al conflicto que evite más derramamiento de sangre. Sin duda. ¿Por qué elegiste el nombre? Quiero que lo cuentes. Bernard Goebbels para el protagonista de tu novela. Mira, a mí la figura de Goebbels, yo leí mucho, o sea, yo leí Mein Kampf de Hitler unas 4 veces, he leído mucho sobre la historia de los nazis y yo creo que la figura de Goebbels es una de las figuras más importantes en todo el avance político y posterior genocidio que cometieron los nazis. Es decir, era el jefe de propaganda, él postuló una serie de principios propagandísticos según los cuales el Estado nacionalsocialista se debía erigir y es una figura sin duda indispensable para que Hitler lograra todo lo que logró. Y por allí sentí que era un nombre apropiado para el líder del Partido Progresista. Y Bernard es una especie de acrónimo, un juego de palabras con Bernie, entonces con Bernie Sanders, y entonces terminó convertido en Bernard Goebbels, el líder del partido. ¿Crees que Donald Trump puede volver al poder? Se lo ve muy activo en los últimos días, varios mítines, bueno, criticando las posturas de Biden. Pareciera que está tomando relevancia nuevamente. Yo creo que es casi que indudable que si él se lanza nuevamente volvería a ganar. Eh, si te soy sincero, a mí me gusta un poco más la figura de DeSantis que Trump. Eh, me parece que DeSantis tiene todo lo bueno de Trump y además es un poco más inteligente a la hora de hablar con la prensa y eso hace que evite que la prensa izquierdista, que es el 90% de la prensa en Occidente, pueda tergiversar sus palabras como hacen tanto con Trump. Pero si no es DeSantis y si es Trump, pues evidentemente lo prefiero 1000 veces antes que cualquier gobierno demócrata. Por último, ya para ir cerrando, ¿crees que hay una especie de latinoamericanización de América Latina? Es decir, que la influencia de Estados Unidos hacia América Latina ahora se haya invertido y muchas de las ideas que venimos aplicando desde hace décadas hoy las estén intentando innovar en Estados Unidos. No, fíjate que es algo totalmente diferente. Digamos, también sobre eso se trata mi libro un poco. Este movimiento izquierdista americano es completamente distinto a los movimientos de izquierda en América Latina. Más bien los movimientos de izquierda en América Latina ahora quieren de cierta forma, sí, de cierta forma imitar a estos movimientos progresistas americanos. La izquierda americana no es esa izquierda
latinoamericana rancia como la de Fidel Castro, que fusilaba a los gays y querían ser machos y tenían esas fotos de propaganda con el desfile militar, etcétera, y todo ese tipo de parafernalia. La izquierda americana es una izquierda woke, es una izquierda que quiere tener 20 géneros, que quiere que sus líderes estén con una peluca azul todo el tiempo y maquillaje estrambótico y todo este tipo de cosas. Entonces, si bien, digamos, el fin es el mismo, de cierta forma, destruir la riqueza, destruir a los ricos, destruir a la empresa privada y crear un superestado, digamos, las formas de llegar al poder son completamente distintas. Entonces, no considero que haya una latinoamericanización de Estados Unidos en ese sentido, sino que considero que están creando una nueva izquierda igual de nociva, pero mucho más estúpida y también mucho más fácil de vender a las personas. Lo que sucede con Estados Unidos es lo que pasa con toda esta gente, digamos, como si estuviésemos hablando de una pirámide de Maslow. Es decir, los americanos realmente no tienen muchos problemas sobre los cuales quejarse, entonces se los empiezan a inventar. Si tú estás en Venezuela, la gente, pues evidentemente la gente en Venezuela está buscando, qué sé yo, agua, alimentos, está buscando cualquier trabajo que le pueda dar $5 para poder tener un techo mañana sobre el cual dormir. Es decir, su mente está ocupada en resolver problemas que de no resolverlos, pues evidentemente se van a morir de hambre o de alguna enfermedad. En Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos, un mesero en un restaurante puede ganar $4.500 al mes, tener un teléfono y un carro del año, pero aún así se están quejando porque ellos dicen que la sociedad es muy injusta y opresiva, etcétera. Y como no tienen problemas reales, entonces se los empiezan a crear. Entonces, el problema es que, bueno, no sé, los white supremacists son más altos que los otros y empiezan a hablar cualquier cantidad de estupideces que realmente pues no vienen al caso, pero están un poco necesitados de atención y termina todo esto evolucionando en este marxismo que se ha implementado en Estados Unidos. El filósofo, abogado y escritor chileno Axel Kaiser dice que la sociedad capitalista también lleva consigo, en cierta forma, los gérmenes de su propia autodestrucción. ¿Coincidís con esta afirmación? Mira, no había analizado esa premonición o ese análisis. Te prometo que lo voy a analizar bastante bien y lo voy a estudiar y veo si realmente podría tener una correlación. Creo que podría ser, insisto, el hecho como sucedió en Chile. Pues en Chile tuvieron o han tenido una gran bonanza si comparas a Chile con el resto de las economías latinoamericanas y terminaron eligiendo a Gabriel Boric, que parece una comiquita. Eh, entonces, sí podría ser, pero como te digo, quiero analizarlo bien antes de darte una respuesta más concreta. Bueno, gracias. ¿Ves en Justin Trudeau y bueno, en el modelo que se ha ido implantando en los últimos años en Canadá un anticipo a lo que relatas en tu libro? Un anticipo obviamente disipado. Yo creo que Trudeau es el sueño dorado del progresismo. Es decir, Trudeau es un tipo simpático, apuesto, que se ve inclusivo y que quiere ser amigo de todas estas causas supuestamente oprimidas y tiene este discurso victimista que cala muy bien en las personas, se viste bien, todo este tipo de cosas. Entonces ese progresista champán con el que sueñan realmente estos movimientos. Y sí, sin duda alguna, por allí, digamos, ese es un inicio. El tema es que cada vez más, cuando este tipo de regímenes empieza a avanzar en la agenda igualitarista, entonces tienes cada vez que ir rompiendo más con los derechos y las libertades individuales. Entonces, lo que en un principio parece una causa solidaria o una causa, qué sé yo, honesta o buena, como la quieras llamar, termina siempre
destrozando por un lado las libertades de los individuos y luego empieza ese rompimiento de libertades se empieza a colectivizar. Y cuando empieza a colectivizarse ese rompimiento de la libertad, ya después no hay vuelta atrás. Fíjate, algo que está ocurriendo en Estados Unidos que es muy fácil de entender o de distinguir para nosotros latinoamericanos, la inflación. Aquí todo empezó muy bonito con los cheques de estímulo. Sí, no, muy lindo el cheque de estímulo. Ok, bueno, el año pasado te dieron 2 cheques de estímulo de $1,400. Resulta que ahora, por ejemplo, aquí en Miami, la gente para renovar sus contratos de alquiler, en mi caso me estaban pidiendo, no, me tocó pagar $750 mensuales más de lo que pagaba el año anterior mensualmente. Entonces, bueno, yo no recibí cheque de estímulo porque todavía no tengo la residencia, pero en tal caso de haberlo recibido, esos cheques de estímulo me hubiesen servido para cubrir 4 meses de ese aumento de renta, pero los otros 8 meses lo hubiese tenido que pagar yo en mi propio bolsillo. Y eso sin hablar de la gasolina, del dinero, de los alimentos, etcétera, y todo lo demás. Es decir, todo esto es una falacia absurda donde tú quieres supuestamente ayudar a la población y lo que terminas es destruyéndolos absolutamente a todos, pero mientras tanto todos están felices y a medida que está pasando el tiempo simplemente van a encontrar nuevas excusas. La primera excusa de los demócratas era que la inflación iba a durar poco. Después no era que iba a durar poco, pero que bueno, que la inflación realmente no era tan mala. Eso salió en CNBC, eso salió en varios medios progresistas. Entonces después no es que solo que la inflación no era tan mala, sino que la inflación podía ser buena, porque la inflación supuestamente ayudaría a que la gente tuviese que pagar menos por los créditos. Entonces, luego de eso, no es que la inflación iba a ser transitoria, sino que ahora iba a ser buena, sino que ahora la inflación sí era real, pero que la inflación no era culpa de Putin y la guerra de Ucrania. Entonces, es decir, cada vez van a ir encontrando una excusa y una estupidez, mientras que cada vez van destrozando más las libertades individuales y económicas de las personas. Bueno, y además con el dólar hay que ver qué consecuencias va a tener el hecho de que uno de los principales socios de Estados Unidos, como es Arabia Saudita, empiece a comerciar en yuanes chinos, como es lo que parece que están negociando, teniendo en cuenta la enorme deuda de Estados Unidos que la pagamos todos nosotros, que sobre todo en América Latina y en otros países, que ahorramos en dólares. Y es exactamente, o sea, la gente dice, yo recuerdo que cuando estaban las elecciones de Trump y Biden, había un poco de gente histérica, esa que te escribe en Twitter, bueno, pero a ti qué te importan las elecciones en Estados Unidos y tal, si tú eres latinoamericano. Bueno, las elecciones de Estados Unidos repercuten en todo el mundo. A ti te tienen que importar las elecciones de Estados Unidos tanto como las elecciones de tu propio país. Fíjate, ahora, ¿qué alternativa tiene la gente? O sea, a nosotros en Venezuela podíamos decir hace 12, 13 años, ok, bueno, el Bolívar se está destruyendo, ok, bueno, compren dólares. ¿Tú qué le decías a la gente? Compren dólares. Bueno, si tú me dices que vas a tener dólares en vez de pesos argentinos, evidentemente es un poco mejor, pero ¿cuánto tiempo más va a durar siendo así? Es decir, ok, ahorita tenemos 8% de inflación, pero ¿y si sigue subiendo? ¿Y si llega al 20%, al 25%? No sabemos. Sin duda. Bueno, para que te una idea, los $750 de aumento que tuviste en el alquiler es casi el doble del salario promedio en Argentina en dólares. ¿Sí? Para que veas un poco la disparidad. Bueno, y ya lo conozco perfectamente. Y como última pregunta, ¿por qué la gente debería adquirir tu novela y por qué debería leerla? Juan, yo creo que, insisto, yo pienso que la literatura es un gran vehículo, no solo para transmitir conocimiento, sino para ampliar nuestra visión del mundo. Es decir, a través de una ficción, a través de una novela, como es en este caso, nosotros podemos encontrar patrones en la realidad y podemos poner a trabajar un poco nuestro cerebro sobre distintos escenarios que nos pueden ayudar a sacar conclusiones sobre el presente y el futuro. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como lo fue en su momento en 1984, el Decálogo del Hombre Igualitario puede brindar no solamente una alerta a las personas sobre cómo, de cierta forma, resistir ante el totalitarismo, sino que además de eso, digamos, creo que le pueden ayudar a las personas a ampliar un poco su mente y a tratar de crear escenarios sobre cómo podemos combatir estas ideologías colectivistas y empobrecedoras que tanto han destruido a nuestros países. Bueno,
Creo que esto fue todo. Te doy muchas gracias, Emanuel. Bueno, Gracias, Juan. después te voy a pedir que nos muestres cómo podemos adquirir el libro, sobre todo en América Latina, para poder dejar los links ahí en la descripción. No se olviden de suscribirse, de colaborar con nosotros, darle me gusta, seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse más informados del día a día, seguirlo también a Emma en sus redes, que es muy activo. Yo soy Juan Antonio, esto es Altmedia y nos vemos la próxima. Chao, Juan. Adiós. Gracias.